Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre y en todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús. Expresa el apóstol San Pablo. Hoy, hermanos, fiesta de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Y la Iglesia nos invita a escuchar este Evangelio, donde ellos, a través de la mediación de su madre, buscan precedencia, favor, privilegio, prestigio, encumbramiento en términos humanos. Cuando venga tu reino, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, ser tus coláteres, los más cercanos a ti cuando reines. Jesús les dice que no saben lo que piden y les pregunta si pueden beber el cáliz que él beberá. En definitiva, fueron por precedencias humanas y Jesús, corrigiendo su petición, les devuelve la única precedencia que vale delante de los ojos de Dios: estar en comunión con su Hijo Jesucristo y compartir su suerte. Por lo tanto, ellos se querían subir a un trono humano y Jesús termina subiéndolos al trono de la cruz, al trono del martirio. Los otros 10 se irritan, no por lo inconveniente de la petición, sino probablemente porque ellos también querían esos puestos. Y el Señor entonces les dice que quiere ser grande, tiene que hacerse el servidor de todos, y que tienen que vivir como Él, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, subiendo a todos los apóstoles al trono de la cruz. ¿Quieres tener precedencia? Bueno, la precedencia la tendrá quien sea crucificado conmigo. ¿Quieren competir por algo? Compitan por el martirio. Compitan por dar testimonio de mí hasta derramar su sangre por mí.
Evidentemente, los apóstoles vivieron este llamado, lo comprendieron, que amar a Cristo suponía entregarse a Él sin reservas. Y así lo hicieron. Según la tradición y la escritura, es el apóstol Santiago el primer apóstol mártir. Ya muy pronto, al comienzo de la década del 40. Y el apóstol Santiago nos da ejemplo de fidelidad, de vehemencia, de pasión por Cristo y por el Evangelio. En esta fiesta de Santiago, la Iglesia junto a este Evangelio nos hace escuchar la predicación de San Pablo y el testimonio que él da de la propia experiencia apostólica. Dirigiéndose a los corintios, escribe: nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros sino de Dios. La vida apostólica, realmente como esta experiencia de fragilidad humana y de poder de Dios, de poder de la gracia, un tesoro en recipiente de barro. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derrotados, pero no aniquilados. Parece que la vida apostólica, anunciar a Jesucristo, dar testimonio de Él, pone a los apóstoles siempre al límite, al borde de la muerte. Y sin embargo, salen airosos, porque en su fragilidad triunfa el poder de Dios. Y la fidelidad a Dios y la fidelidad al Evangelio saca adelante la vida de los apóstoles, unidos a la Pascua de Jesús, porque en el fondo parece que es esto lo que es tan propio de la vida apostólica. Una vida unida a la Pascua de Jesús. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol como alguien llagado, que lleva las llagas del crucificado, pero también la potencia de su resurrección. El apóstol como un imitador, como un símil, como un seguidor del Señor crucificado y resucitado, que lleva en sí mismo los sufrimientos de Cristo, pero también la victoria de su vida y de su amor. En otro lugar dirá San Pablo: que nadie me moleste porque yo llevo en mí las cicatrices de Jesús. Esto parece lo propio de la vida apostólica. De esa manera la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura: creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. El apóstol, predicador del Evangelio, testigo del Evangelio, recibe
del mundo la persecución, la afrenta, la dificultad, la contradicción, la oposición, que lo encuentra así como siempre en ascuas, siempre en ciernes, al borde del precipicio. Por la predicación del Evangelio experimenta los sufrimientos del Calvario y la muerte de Jesús en su propia vida. Pero también por ese llamado a predicar el Evangelio experimenta el tesoro de la fragilidad, la fuerza inconmovible, indefectible de Dios, de su gracia, de su amor, la victoria de Jesús, de su vida nueva resucitada. El apóstol Santiago se configuró con Cristo muerto y resucitado. Bebió bien el cáliz que su maestro le ofrecía. Al calor de la escritura y del testimonio apostólico, creo que debemos preguntarnos cómo estamos viviendo vida cristiana. Cuando era joven, me identifiqué en gran medida con San Francisco de Asís. Y con esta frase dicha sobre él: era el varón totalmente apostólico. Y yo también quise ser y quiero ser un varón apostólico. Porque la iglesia fundada sobre los apóstoles es apostólica. Y yo personalmente me siento muy llamado a la predicación del Evangelio de la vida apostólica. Y a veces quisiera tener más libertad para andar errante por los caminos del mundo, anunciando el Evangelio de la salvación. Pero mi experiencia hasta ahora es que es verdad lo que dice el apóstol Pablo. La predicación del Evangelio te llena de las cicatrices de Jesús. Porque la predicación auténtica del Evangelio levanta la furia de los demonios. Y también el rechazo de los tibios, de los mediocres, aún dentro de la iglesia. Como también propicia en el espíritu la conversión de los pecadores y anima a otros a vivir con aspiraciones de santidad. Una iglesia que predica el Evangelio debe hacer la misma experiencia que nos decía Pablo. Llevar a todas partes los sufrimientos de la muerte de Jesús sobre sí mismo. Una iglesia que busca halagos, posicionamientos, que quiere negociar para tener popularidad, es una iglesia acomodaticia al espíritu del mundo que traiciona su identidad apostólica. El mundo, la iglesia, está llena de falsos predicadores. De predicadores que se buscan a sí mismos, su fama, su elogio, el culto de su persona.
que no llevan sobre sí las cicatrices de la muerte de Jesús, las cicatrices de las persecuciones y de las contradicciones que caen sobre la propia vida cuando se quiere anunciar la verdad del Evangelio. Predicadores de caminos fáciles, de convalidación del pecado, de una vida mediocre, de una salvación automática. Los verdaderos predicadores, los varones y mujeres de testimonio apostólico, también hoy en día se reconocen por su inclaudicable fidelidad a la verdad del Evangelio. Inclaudicable fidelidad a la verdad del Evangelio. Por una vida penitente y humilde se saben pecadores en camino, recipientes de barro, depositarios de un tesoro de gracia y de gloria. La iglesia que peregrina en la historia sea sostenida y ayudada por la intercesión del apóstol Santiago. La defienda de los enemigos y de los infieles. También en estos tiempos la defienda de la infidelidad y de los enemigos internos a la iglesia, para que la iglesia sea totalmente apostólica, para que pueda beber el cáliz de Jesús y llevar a todas partes de la historia de los hombres los sufrimientos y las cicatrices del crucificado en sí mismo, y también la vida nueva del resucitado en sí mismo, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.